Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Bueno, el 30 de agosto, ¿verdad? Se recuerda una vez más la fecha en que se elevó a la categoría de municipio, no a Nueva Alborada, sino a la colonia Vicente Antonio Matiauda. Se le nombró así en honor a un prócer, le llamaban en la época de la independencia el soldado de Artigas, a Vicente Antonio Matiauda, ¿verdad? Que había sido en aquellos años el jefe de plaza de lo que hoy es Candelaria. Esto formaba, ¿verdad?, parte de las tierras que estaban en poder de los jesuitas, ¿verdad? Y él había quedado como jefe de plaza en la época anterior a la independencia. Como se plegó a Artigas y a su ideal, ¿verdad?, de crear una gran nación, ¿verdad?, entre lo que sería actualmente Uruguay, ¿verdad?, parte de Entre Ríos, Corrientes, en la zona actual de Misiones, Argentina, Itapúa, ¿verdad? Si ellos tenían éxito, quizás la frontera de Paraguay hoy en día hubiera sido el río Tehuicuarí y nosotros hubiéramos formado parte, ¿verdad?, de la Confederación de los Pueblos Libres. ¿Qué significa eso? Él fracasó en su intento, ¿verdad?, de sumarse a la cruzada artiguista, ¿verdad? Y luego de la independencia fue desterrado a la zona de Yutí. De ahí procede toda la familia Matiauda, entre los cuales, ¿verdad?, estaba el expresidente Alfredo Stroessner, y por eso, luego de la llegada de la democracia, se cambió el nombre y volvió al nombre original de Nueva Alborada. Toda esa zona formaba parte de lo que es Zona Grande, Colonia Palacios, ¿verdad? También Tierras y Yerbales S.A. tuvo varias denominaciones, todo ese sector. Una parte también se llamó Colonia La Valle, ¿verdad?, que es la parte de Cambuireta, que pertenecía a un latifundista de apellido Herrera Vegas. Era un oligarca de Buenos Aires que adquirió estas tierras. Luego de la guerra del 70 se decía, ¿verdad?, que él era un famoso médico que fue el médico de 4 presidentes argentinos, y al adquirir esta tierra le comisionó acá a un capanga, ¿verdad?, Marcelino Palacios, el cual se lo recuerda por su crueldad, tal así que a ese sector se le llamaba Colonia Palacios en otra época. Es un lugar, ¿verdad?, que tiene mucha historia, ¿verdad? La zona de Nueva Alborada, por ejemplo, se habla de que hay un asentamiento jesuítico que un poco más abajo, ¿verdad?, en Campichuelo, que ahora forma parte de Cambuireta, fue el lugar por donde pasó también la expedición de Belgrano en 1810, que fue rumbo a la capital de Paraguay, supuestamente para ayudar a independizarnos, y ahí se llevó a cabo, ¿verdad?, en lo que es la zona de Campichuelo, una batalla, la batalla de Campichuelo, donde los argentinos lograron, ¿verdad?, cruzar el río Paraná, un lugar donde las dos orillas están muy cercanas, y al llegar a Encarnación se usó una vieja técnica europea de tierra quemada, destruyeron todo lo que le podía servir, ¿verdad?, al ejército invasor, ¿verdad?, como para retrasar su llegada, ¿verdad?, a la capital. ¿Qué año estamos hablando? Eso es 1910. 1910. 1810, no. Perdón, 1810. 1810 es lo del Belgrano, pero los otros. Lo de Tierra Grande, 1938, ¿verdad? Ahí se organizó esta colonia, se fraccionó esta gran propiedad que abarca los territorios de Cambuiretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, actuales, parte de Trinidad también. Se le vendió, ¿verdad?, a inmigrantes de origen finlandés, polaco, ucraniano, alemán, también españoles, que fue lo que dio orígenes a los municipios, ¿verdad?, que están en ese sector. También fue muy importante esa zona, ¿verdad?, del Paraguay por los puertos. Recordemos que ahí había los puertos madereros donde las gangadas se quedaban, ¿verdad? Estaba Puerto Samú, Puerto Cantera, donde estaba la sede de la administración, Puerto Tres Palmitos, ¿verdad?, que fue el puerto, ¿verdad?, donde quedaban todas las gangadas antes de llegar a Encarnación, y otros también que conocemos, Teyucuaré, Trinidad, que están un poco más arriba. Bueno, estamos hablando de la expedición de Belgrano, que su objetivo era anexar Paraguay como provincia argentina. Hablaba también de Artigas,
hablaba de sumarle a esta zona del país como parte de los pueblos libres. ¿Eso qué significa? Bueno, era la época en que se estaban conformando las naciones sudamericanas. O sea que Itapúa podría haber sido también, afuera de lo que es Belgrano, solamente Itapúa parte de la Confederación Argentina. Claro, nosotros podíamos, ¿verdad? En esa época en que las fronteras todavía no estaban bien delimitadas, recordemos que nosotros formamos parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? Que era una división impuesta por los españoles y de la cual a partir de 1810 fueron desprendiéndose, ¿verdad? Varios territorios. El territorio de Paraguay, ¿verdad? Que se independizó fue uno de los primeros, ¿verdad? Mientras todavía en otros sectores, los actuales países, por ejemplo, como Argentina, Chile, seguían en luchas contra los españoles, nosotros pudimos ya independizarnos. Fuimos los únicos, ¿verdad? Que tuvimos un sistema de gobierno bastante particular, ¿verdad? Porque dicen que en esa época nuestros próceres tomaron, ¿verdad?, como referencia un libro de historia, entonces tuvimos la misma estructura política que en la época de Roma, ¿verdad? Hubo dictador temporal, dictador perpetuo, triunviratos, ¿verdad? Mientras que en el resto de los países tomaron los postulados de la Ilustración, ¿verdad? Teniendo otros sistemas de gobierno. Bueno, dentro de ese contexto, la Argentina envió, ¿verdad?, una expedición a la provincia rebelde, que era el actual territorio de Paraguay, tratando, ¿verdad?, de liberarnos a nosotros de los españoles. Ellos cruzaron, ¿verdad?, por la zona de Campichuelo, sería Candelaria Campichuelo, lugar donde el río Paraná tiene una distancia menor, ¿verdad?, que era el lugar de cruce habitual de aquellos años, no era Encarnación, donde el río tiene mucho más separación. Llegaron en ese lugar, ¿verdad? Se realizó una batalla, hubo escaramuzas, más de 1000 encarnacenos, itapuenses de aquella época, pues se llamaba el pueblo de Itapúa, fueron, ¿verdad?, a tratar de impedir que ellos crucen el río, no pudieron ante una fuerza muy superior, y luego en el cerro sería, ¿verdad?, en el Cerro Porteño, así se denominó, ¿verdad?, donde los patriotas los esperaron, ¿verdad?, y el Paraguay venció. O sea, fueron los criollos los que le vencieron a esa fuerza expedicionaria. Se hizo otra batalla también en la zona actualmente de Carmen del Paraná, ¿verdad?, y ahí salieron victoriosas las fuerzas paraguayas. Ellos explicaron que no venían a invadir Paraguay, sino venían a ayudarnos a la independencia, cosa que algunos historiadores tienen dudas sobre eso, ¿verdad?, pero hablan que como prueba de aquel hecho, que las tropas paraguayas y también la Argentina marcharon juntos con la figura de Tuparaguy, que hasta ahora está en Carmen del Paraná, que es algo inédito entre dos ejércitos que se hayan enfrentado, ¿verdad? Luego vino la independencia patria, y fue en ese contexto, ¿verdad?, luego de aquellos acontecimientos que en el momento de la independencia, mientras que Fulgencio Yegros marchó a Asunción, de Vicente Antonio Mateauda, ¿verdad?, había quedado como jefe de plaza, pero en Candelaria. Posteriormente, por esos lazos que tenía con Artigas, ¿verdad?, él fue detenido y fue confinado a la zona de Yutín, ¿verdad?, donde contrajo matrimonio, ¿verdad?, con una criolla, y de ahí desciende toda la familia Mateauda que puebla hasta hoy en día, ¿verdad?, toda esta zona.